La Escuela de Frankfurt fue una escuela alemana de teoría social y filosofía crítica. En el sentido más amplio del término, se conoce como el grupo de investigadores e intelectuales de dicha escuela, críticos con las políticas socioeconómicas de los años 30, tales como el capitalismo, el fascismo, y con el empleo de la teoría social trataban de explicar el turbulento faccionalismo político y las políticas reaccionarias que se daban en las sociedades capitalista y liberal del siglo XX. Su objetivo en términos generales fue alcanzar el desarrollo de la sociedad y de la nación por métodos alternativos, adhiriéndose fundamentalmente a las teorías de Hegel, Marx, pero desde una perspectiva renovada, haciendo revisiones críticas del marxismo y también de Freud, de Sigmund Freud. Son muchos los que integraron la escuela de Frankfurt, ¿no? Entre ellos los que aparecen aquí en esta imagen, ¿no? Como Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Mark Horkheimer y Jürgen Habermas, ¿no? Él fue de la tercera generación. En esta exposición vamos a ver algunas ideas interesantes con respecto al concepto de industria cultural que tenían los de la escuela de Frankfurt. Veamos entonces. Sus principales obras y aportes se dieron en el contexto de importantes acontecimientos mundiales: el ascenso del nazismo al poder, el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo del capitalismo avanzado y, en especial dentro de este último, de los aparatos de producción cultural, el despliegue y el apogeo de la cultura de masas. Esta escuela defiende la posibilidad de un pensamiento que cuestione con profundidad las tendencias totalitarias y excluyentes. Apuesta así por la elaboración de una teoría crítica que apunte a recuperar el rumbo de la humanidad y de los ideales de la Ilustración. En ese sentido, el pensamiento social es visto como un asunto no solamente teórico, sino también en su dimensión de práctica social, que tiene el potencial de transformar y emancipar a las personas. Ellos sostienen que se ha frustrado el proyecto emancipador de la Ilustración. La humanidad no solo no ha avanzado hacia el reino de la libertad, hacia la plenitud de la Ilustración, sino que más bien retrocede y se hunde en un nuevo género de barbarie, sostienen algunos autores. ¿Por qué? Es muy sencillo, ¿no? La razón es muy sencilla. En las sociedades contemporáneas y más en el siglo XX, aún habían políticas autoritarias, desigualdad social, explotación de la naturaleza y pérdida de autonomía y de sentido crítico en la población. Así, este panorama dista mucho del ideal de libertad, igualdad y felicidad que algunos ilustrados concebían. Otra tesis que defienden es que la razón deviene en razón técnica. ¿Cómo así? La razón occidental nace bajo el signo del dominio, del afán humano de controlar la naturaleza. El conocimiento se convierte en poder y convierte a la naturaleza en un simple objeto de control, ¿no? Ya decía este filósofo del Renacimiento, Bacon, que el conocimiento es poder. El desarrollo de las fuerzas productivas y el avance tecnológico nos convierte en seres unidimensionales, como diría Herbert Marcuse, ¿no? Pues nuestras capacidades van siendo constreñidas, ¿no? Las condiciones socioeconómicas nos hacen ser seres rutinarios, monótonos, ¿no? Y en ese sentido, unidimensionales, ¿no? Nuestras capacidades van siendo limitadas, ¿no? La realidad entera se reduce a materia que se puede controlar para obtener beneficios. Esto implica la razón técnica, ¿eh? Ahora, el cuestionamiento demoledor de la razón o a la razón occidental y al proyecto ilustrado por parte de los de la Escuela de Frankfurt no supone el abandono de estos ideales de ilustración. Supone más bien la búsqueda de una razón emancipadora.
Es decir, esta teoría crítica, por muy radical que pueda sonar, no implica ni debe conducir a una negación de la ilustración, sino todo lo contrario, a una realización más integral y plena de la misma. Además, los de la escuela de Frankfurt se oponían a, entre comillas, medir la cultura. Se oponían al positivismo que trataba a los hechos sociales como cosas susceptibles de ser estudiadas solo en tanto sean cuantificables, medibles o empíricamente contrastables. Esto no implica necesariamente que se opongan a la ciencia en general, ¿no? Como hemos visto, no se oponen a los ideales de la ilustración. ¿Por qué sostenían esto último entonces? Pues porque ellos pensaban que estas investigaciones estaban abiertamente orientadas hacia los intereses de ciertos organismos de la administración pública o privada y facilitaban el uso de una estrategia instrumental. Theodor Adorno, por ejemplo, decía una vez, ¿no?, que cuando se le planteó la exigencia de medir la cultura, él veía que la cultura debía ser precisamente aquella condición que excluye una mentalidad capaz de medirla. Pero lo rescatable aquí es que ellos se oponían a medir la cultura en el sentido de que lo veían algo así como una investigación de mercado, ¿no? O sea, cuantificar para después elaborar estrategias que sirvan para el status quo, ¿no?, el orden establecido. En ese sentido se oponían a medir la cultura. Ahora, el análisis de la cultura contemporánea más profundo y sustancioso que Adorno y Horkheimer realizan se encuentra en un capítulo de su libro Dialéctica de la Ilustración. Este capítulo se titula La industria cultural, la ilustración como engaño de masas. Ellos empiezan señalando que la cultura marca hoy en día todo un rasgo de semejanza, ¿no? Cine, radio y revistas constituyen un sistema. Cada sector está armonizado en sí mismo y todo entre ellos. Así, estos autores plantean la existencia de una industria cultural que constituiría un todo armonizado, ¿no? Las grandes agencias o monopolios de producción cultural se articulan como un todo organizado y así forman parte de una gigantesca maquinaria económica. La creación cultural en las sociedades capitalistas avanzadas está fuertemente condicionada por la lógica de producción del sistema, ¿eh? La lógica de la ganancia y del beneficio económico promueven y orientan la producción de cultura en el mundo de hoy. Así, los bienes culturales pasan a ser simples mercancías. En las sociedades contemporáneas, la lógica mercantil atraviesa la creación artístico-cultural y en ese sentido constriñe sus posibilidades y su autonomía. Ahora, hay productos culturales que son gratuitos, ¿no? Por ejemplo, uno puede escuchar música, ciertas canciones en la radio sin pagar por ellas, ¿no? En ese sentido, entonces, ¿la cultura acaso es una mercancía paradójica? Eh, Ellos responden que no, que al parecer este acceso gratuito a muchos productos culturales podría hacer creer en la invalidez de la tesis de que son mercancías, ¿no? A primera vista parecería así, pero este no es el caso. ¿Por qué? Por la razón sencilla de que son los anunciantes quienes financian los espacios, en este caso radiofónicos, ¿no?, donde se transmiten las ciertas canciones, ¿no?, que uno puede escuchar gratuitamente. Pero en sentido general no lo escucha gratuitamente porque ese espacio lo está financiando o lo está comprando los auspiciadores, ¿no? Y ellos pagan para que se pueda transmitir esa música, pero también se transmitan ciertos anuncios que ellos desean que se transmitan, ¿no? Así, la publicidad, que es una práctica que se da en todas las actividades de la industria,
Le imprime de este modo su lógica económica a estos productos culturales, ¿no? Como la música. El ocio, la diversión y el entretenimiento son, en la sociedad capitalista, la otra cara del trabajo mecanizado. ¿Por qué? Porque ambas actividades están regidas por la misma dinámica tecnificada y alienante del capitalismo. De la rutina mecanizada del mundo laboral, el trabajador solo escapa sometiéndose al consumo mecanizado y rutinario de bienes culturales. Por todo ello, pues, estos autores introducen el concepto de industria cultural. La producción industrial de bienes culturales, que son mercancías en las sociedades capitalistas avanzadas, ¿no? Aquí es importante señalar que la industria cultural se distingue de la cultura de masas, ¿no? La cultura de masas es la cultura que se forja en las propias masas, ¿no? Lo que ordinariamente llamaríamos el arte popular, ¿no? El arte popular. Además, los de la Escuela de Frankfurt critican la idea de que con el desarrollo de los medios masivos, la cultura se haya democratizado. Es decir, de que las personas tengan un amplio acceso a una diversa oferta cultural y que esto les permita desarrollar sus capacidades estéticas, creativas o expresivas, no solo mediante el disfrute de bienes culturales, sino también a través de la producción de las mismas, ¿no? En opinión de ellos, pues, nada de esto ocurre en las sociedades capitalistas avanzadas. ¿Por qué? La razón aquí también es muy sencilla, ¿eh? La población se encuentra bombardeada de, entre comillas, productos culturales muy similares. Y bombardeadas casi siempre con lo mismo, las personas no conciben prácticas alternativas, formas alternativas de producción creativa o formas alternativas de experiencia estética, ¿eh? Todo lo que conocen es variación en el contenido, que después de todo es superficial, ¿eh? Por ejemplo, aquí en el Perú hay muchos programas basura que en el fondo son muy similares. La única diferencia es que se transmiten en diferentes canales y con diferentes personas, ¿no? Pero el contenido superficial es el mismo. Así, el ciudadano de a pie solo se relaciona con esta nueva cultura en calidad de consumidor. Es lo que defienden ellos, ¿no? Los de la Escuela de Frankfurt. Ahora, el planteamiento central de Adorno y Horkheimer es que la cultura ha sufrido un profundo proceso de degradación en las sociedades del capitalismo avanzado, derivado de las características y condiciones mismas en que se producen estos productos culturales, ¿no? La potencialidad creativa y liberadora del arte están desapareciendo. Avanzamos hacia un mundo caracterizado por la barbarie estética. En las sociedades capitalistas contemporáneas, los bienes culturales se producen mecánicamente a escala masiva. En gran medida, aquí residiría el motivo por el cual estos bienes carecerían de cualidades estéticas, de autenticidad o de valor expresivo, a diferencia de la obra de arte de vanguardia, ¿no? Que son singulares, productos de un único acto creativo, ¿eh? Pero no solo se trata de la producción en masa, ¿eh? En las sociedades capitalistas avanzadas existe algo así como un catálogo de lo que está permitido y de lo que está prohibido, y esto funciona en términos comerciales para la industria. En sencillo, ¿eh? Si un guión de película, una canción o alguna obra cultural no se vende, entonces no se produce. Esto conduce a una homogenización que a simple vista no se muestra, pues la industria cultural ofrece una aparente gama de opciones que dan al espectador la ilusión de elegir. Detrás de la aparente diversidad subyacen los mismos esquemas discursivos, los mismos guiones, las mismas melodías pegajosas. Si la industria cultural usa historias que se venden, melodías que pegan, entonces tiene el éxito comercial asegurado y en consecuencia evita incursionar en ámbitos o estilos que son riesgosos, ¿eh? En síntesis, pues, este dominio de la racionalidad técnico-económica
y del estilo único es profundamente autoritario y excluyente. Quien no se adapta a estos moldes de la industria es excluido y hasta se le convence de su insuficiencia, ¿no? De que no tiene talento. De la mano de esta estandarización del estilo está la trivialización de las temáticas y contenidos, con el fin de hacer digerible o consumible, ¿no? De que sean consumibles estos productos para las amplias masas, ¿no? En sencillo, pues, se trata de producir cultura fácil. Es muy famosa esa frase que dice que le damos al público lo que éste desea, ¿no? Y esta frase es perfectamente aplicable en la industria cultural. Hasta cierto punto esta última idea no es tan correcta, ¿eh? Pues la industria estimula y forma ciertos tipos de consumidores, ¿no? Ciertos gustos estéticos, introduce ciertas necesidades que solo la industria misma puede satisfacer, ¿no? Entonces, los receptores no se relacionan con la industria cultural sin antes haber sido mediados por ella. Para Adorno y Horkheimer, el problema reside en el hecho mismo de que se fusione y se confunda la cultura con el entretenimiento, el arte con la diversión. La industria cultural se identifica con la industria del entretenimiento en este contexto, ¿no? Este entretenimiento es una evasión del pensamiento, de la reflexión, de la posibilidad de crítica, ¿eh? Si las personas están siempre bombardeadas con lo mismo, entonces no aprenden a cómo pensar de manera diferente y de manera crítica. Incluso esta industria condiciona a las personas a resignarse a sus condiciones de vida y a las injusticias del sistema social. ¿Cómo así? Tan solo tengamos presente cómo el sufrimiento humano, lo trágico, tiene un lugar dentro de los esquemas y guiones de la industria cultural. Las películas, por ejemplo, muchísimas películas muestran el sufrimiento como algo necesario para la trama, ¿eh? Algo necesario en la vida. Los personajes siempre deben sufrir, ¿eh? Entonces, la industria cultural apunta a la preservación del orden establecido, ¿eh? Del status quo, bien a través de la evasión de la realidad, a través de la presentación del sufrimiento como inevitable, o a través de la negación de toda posibilidad de reflexión y pensamiento crítico. Moldea a los sujetos en función de la lógica que el orden social impone. Se trata de operaciones que no apuntan más que a la reproducción simbólica del orden social y de las relaciones de dominación vigentes. He allí el papel fundamental de la industria cultural en el capitalismo avanzado monopolístico. Ahora, después de haber ofrecido algunas tesis, después de haber presentado algunas tesis de la Escuela de Frankfurt con respecto a este concepto, a esta noción de industria cultural, veamos algunos apuntes sobre la vigencia y limitaciones del legado de la Escuela de Frankfurt. Podemos ver dos tesis que en gran medida tienen vigencia hasta la actualidad. La primera es que la concentración monopolista de la producción cultural de la que hablaban en aquel momento se ha radicalizado en las últimas décadas con el fortalecimiento de grandes corporaciones de comunicación, las fusiones de las grandes empresas transnacionales y el desplazamiento del Estado y otros agentes culturales, ¿no?, de esta actividad. Así, este análisis sigue teniendo vigencia. Adorno y Horkheimer palidecerían al constatar que las grandes empresas controlan la inmensa mayoría de producción y distribución de información y de bienes culturales en el mundo actual. Otra tesis que aún tiene vigencia es que sus análisis acerca de la uniformidad de los productos culturales parecen ser correctos hasta la actualidad, ¿no? Si nosotros consideramos, por ejemplo, en el campo de la producción cinematográfica, lo que es el gran dominio de Hollywood, ¿no?, sus productos, su estilo y su impronta, ¿eh?, que en gran medida lanzan productos que son muy homogéneos, ¿eh? Ahora,
Pasemos a mencionar algunas de sus carencias, ¿eh? La primera es que la mirada de la Escuela de Frankfurt fue de poco alcance y no pudieron apreciar dimensiones importantes de la cultura contemporánea. Buena parte de las limitaciones de la teoría crítica se deriva de su tendencia a pensar la cultura de masas utilizando el arte de vanguardia como referente estético y expresivo. En palabras sencillas, sus esquemas artísticos burgueses les impide comprender el espesor, las sutilezas particulares de las formaciones culturales masivas, así como la posible resonancia que éstas tendrían en la vida social. Esta idea es la principal objeción que Umberto Eco, en su texto Apocalípticos e Integrados, sostiene. Eco ve en esta escuela una reticencia a analizar los productos culturales, ¿no? Los propios objetos y bienes producidos por la industria cultural, ¿no? Al considerarlos de entrada de baja categoría y con escasas cualidades, ¿no? Estamos ya frente a un hecho, ¿eh? Una nueva situación histórica que supone la irrupción de las masas en el ámbito público y su acceso a una oferta cultural derivada de la producción a gran escala, ¿eh? Así, los de Frankfurt se negaban a asumir que esta nueva situación supone una nueva manera de relacionarse con la cultura, ¿eh? Así, los de la escuela de Frankfurt tendrían algo así como un prejuicio que les impide relacionarse con lo masivo de manera menos distanciada, con un enfoque menos despectivo y sin el ideal de arte de vanguardia como referente aplastante. A este respecto, el posicionamiento de Walter Benjamin, que fue uno de los integrantes también de la escuela de Frankfurt, resulta más fructífero. La pérdida del aura, el producto de la reproducción técnica de la obra, no es apreciada por Benjamin con una mirada pesimista, ¿eh? Es vista simplemente como un proceso que tiene lugar en las sociedades contemporáneas y que provoca la creación de una experiencia cultural nueva, ¿no? Un proceso que conduce a la conformación de una nueva forma de percepción y de sensibilidad colectiva, ¿eh? Entonces, no ve el enfoque, la perspectiva vanguardista como un punto de vista desde donde mirar los demás productos culturales, ¿no? Walter Benjamin. Ahora, otra limitación es que la noción de industria cultural usada por los de Frankfurt se mostró incapaz de reconocer las diferencias entre industrias culturales con lógicas diversas, como el cine, la radio, la televisión y la prensa, en las que se dan distintas condiciones económicas y sociales de producción, diferentes tecnologías, vínculos diversos con el público, mensajes estructuralmente heterogéneos y, en especial, condiciones divergentes de consumo. El análisis del escenario comunicacional actual requiere del estudio no sólo de la forma de funcionamiento y estructura de producción de cada medio, sino, sobre todo, de la particularidad y especificidad de cada tipo de discurso mediático. Y por último, quizás la principal limitación de la escuela de Frankfurt reside en su incapacidad o su indisposición para comprender las estrechas relaciones que se establecen entre lo masivo y lo popular. Si bien es cierto que la oferta cultural, aparentemente diversa, tiene marcados rasgos de uniformidad, no por ello puede afirmarse categóricamente que la posición de los sujetos que participan como receptores de estos discursos sea de absoluta pasividad. No se puede afirmar eso. Si bien los productos pueden ser homogéneos, el consumo no tiene un carácter homogéneo, ¿no? Las audiencias no solo son diversas, sino que realizan prácticas de interpretación. Pueden interpretar, criticar esos productos culturales que pueden consumir, ¿no? Y de hecho muchas personas lo hacen. En ese sentido, parece necesario dejar atrás esa mirada enjuiciadora que considera que los discursos mediáticos manipulan a las personas, ¿no? Esto puede suceder,
pero no en todos los casos. Pueden haber casos de manipulación mediática, pero no siempre. Así, es necesario, sobre todo, mantener la actitud crítica y la agudeza en el cuestionamiento del poder que nos ha legado la Escuela de Frankfurt. Eso es todo por ahora y hasta la próxima.